Señoras y señores, amigos en la República Mexicana, estamos terminando la primera semana de transmisiones de Ferriz Live TV y les agradecemos como siempre en esta primera emisión aquí con ustedes para que nos acompañen a lo largo de toda esta mañana. Estamos desde ahora en vivo y hasta las 9:30 de la mañana en nuestro centro de operaciones en ISA Business Center, aquí en Legaria 549, esquina con San Joaquín, aquí en la capital de la República Mexicana, al extremo de la colonia Polanco, aquí en el norte, centro norte de la capital de México. Con mucho entusiasmo les saludamos en esta mañana. Hoy es viernes, fíjese que la corbata, no encontré corbata, entonces dije, pues hoy de plano así nos quedamos desenfadados, ¿no? Se ve chido, Juan, y si le parece empezamos. Esta es la primera. El tema es hasta dónde el gobierno va a soportar este tipo de manifestaciones que se están presentando reiteradamente en lugares como Guerrero y como Oaxaca. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, por ejemplo, ayer era un día político cargado, muy especial, porque desde el calendario político, el día de ayer se tenía que presentar el gobernador Rogelio Ortega, gobernador interino, se tenía que presentar a el Congreso para que se pusiera ahí por escrito el cuarto informe de gobierno. Todos entendemos que un informe de gobierno es una especie como de procedimiento que tiene un carácter estrictamente burocrático, pero tiene un sentido estrictamente político. Y realmente, ¿qué puede entregar como informe el señor Rogelio Ortega para lo que se ha hecho en el estado de Guerrero cuando acaba de tomar el timón de algo que está totalmente desconcertado, en donde no hay credibilidad de parte de la ciudadanía por su gobierno, y que aparte, pues, ¿qué reporta? ¿Qué reporta el gobernador? Obras de infraestructura, acciones que tengan que ver con una mejora en las formas de vida de las personas que viven en Guerrero. Realmente el problema es que no supimos en esencia qué fue lo que reportaba, porque lo presentó por escrito, no hubo ningún tipo de lectura y menos un tipo de análisis, no hubo nada. Pero lo importante no fue eso, sino que en medio de ese acto político llegó, se presentó al Congreso, salió de él, pero llegaron tarde los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y llegaron y se trataron de meter al Congreso, y por primera vez en mucho tiempo había en el Congreso más antimotines que los manifestantes que trataban de oponerse a esta presentación del informe de Rogelio Ortega. Como le digo, estaban ahí en desventaja en términos de número los manifestantes, agredieron a algunas personas y después de ahí se tuvieron que ir. No hubo forma de que se metieran al Congreso e hicieran. Claro, aventaron pedradas, aventaron botellas, rompieron algunos vidrios, hicieron lo que pudieron para tratar de marcar su presencia, pero esa presencia, lo que, ya no sé si lo que trata de manifestar es la pena por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o 42, considerando que uno ya fue comprobada su muerte. Pero aquí lo que tratan ya de hacer los maestros organizados de Guerrero a través de la CETEC es desquiciar al gobierno y tratar de hacer que Guerrero sea otra vez una noticia. Después de que no pudieron hacer nada en el Congreso, se fueron los manifestantes junto con otros que se fueron sumando allí en el camino, se fueron al auditorio Sentimientos de la Nación, allí en Chilpancingo. Ahí había una reunión programada de la Coparmex. ¿Con qué idea? Bueno, todo este tipo de reuniones de corporaciones empresariales lo que tratan de hacer es proponer análisis para tratar de ver cómo solucionas la problemática económica de un lugar. Y en este caso, esta reunión de Coparmex estaba programada para ver cómo se la hacía para darle inercia, para darle sentido, para darle una forma y un camino de desarrollo al estado de Guerrero que no tiene por ningún lado ninguna. En los últimos tiempos, con todo esto que se ha venido dando desde Ayotzinapa, se han cerrado negocios, se han reducido las capacidades de darle más empleo a la gente en el estado, ha habido menos actividad económica, la gente ha dejado de ir, ha dejado de comprar, hay cada vez menos negocios, menos empleos, menos de todo,
y con ello prácticamente mucho de lo que pasa, por ejemplo, en una ciudad como Chilpancingo es una ciudad burocrática, vive de la actividad del gobierno y el gobierno tampoco tiene actividad. O sea que gobierno sin actividad, un campo abandonado, el tema del turismo sí tuvo un repunte muy importante para el fin de año, pero después de todo la actividad otra vez vuelve a bajar. El Estado está, Guerrero está en el peor de los mundos, porque desde el lado empresarial no hay, desde el lado gubernamental tampoco hay salida. El hecho es que hay algunas escenas en donde se ve que maestros de la CETEC están sí echando al piso algunas personas no identificables, pudieran ser empresarios, pudieran ser personas que resguardaban a estos, pero el hecho es que vino una reacción por parte de la gente de Coparmex que finalmente acabó la reunión siendo suspendida. Los revoltosos también después intentaron tomar un módulo del Instituto Nacional Electoral y como ayer era el último día, ¿se acuerdan que se lo dije? Era el último día de que podíamos sacar nuestra credencial. Claro, a lo mejor no, burocráticamente no podríamos el día de ayer haber hecho todo el trámite, pero hubo reparto de fichas y cuando llegaron los revoltosos al módulo del INE, había más gente esperando sacar su credencial que los revoltosos que llegaron, y entonces estos primeros ciudadanos repelieron a los miembros de la CETEC. Hubo una confrontación entre civiles, entre gente que quería su credencial y gente que llegaba de los maestros de la estatales de Guerrero, y finalmente los primeros repelieron a los maestros de la CETEC, los sacaron, pero entonces ahí no había ni autoridad, era una bronca entre ellos. Claro, después el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, tuvo una reunión con el secretario de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Chong, y le exigió a ver si ya pacifican a Guerrero, a ver si ya pacifican a Chilpancingo, a ver si ya neutralizan a los maestros de la CETEC, a ver si ya canalizan las manifestaciones de la gente dentro de Ayotzinapa que pues están obviamente protestando por lo suyo, pero que están aquí acabando con las posibilidades de que los empresarios hagamos algo en el Estado, a ver si hacen algo para recuperar la paz, la seguridad, pero no solamente en Guerrero, le dijo Juan Pablo Castañón, en el país, a ver qué hacen para recuperar la paz en el país. A lo que Osorio dijo, el gobierno asume la responsabilidad de no permitir este tipo de manifestaciones y de garantizarle a la sociedad la paz, pero sí permiten, porque ahí están las manifestaciones, ¿y cuál asegurar la paz de los ciudadanos? Es exactamente al revés. Lo que dice Osorio Chong que se va a asumir es exactamente lo que no se puede hacer. No se puede asumir esto cuando estamos viendo manifestaciones como las que aquí le acabo de narrar. Y luego otra cosa, ¿se acuerda usted que le había yo dicho que la Secretaría de Gobernación había aceptado que los padres agraviados por la desaparición de sus hijos normalistas de Ayotzinapa revisaran los cuarteles? Y que le decía yo, imaginen ustedes una llamada de Osorio Chong con el secretario de la Defensa o con el almirante de Marina para decirles, oye, les van a revisar todos sus cuarteles, todos sus puertos, sus instalaciones, porque van a buscar a los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, Osorio Chong asumió que sí se les permitiría revisar los cuarteles. Y el día de ayer dijo todo lo contrario. Dice, no. La invitación que estamos haciendo para una revisión a un cuartel es solamente al cuartel 27 de Iguala. Y la invitación no la estamos haciendo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. La estamos haciendo, esta invitación, a los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si estos quieren llevar a los padres de Ayotzinapa, bienvenidos. Pero la invitación es para la CNDH. Entonces los padres de los normalistas insistieron en, no, nosotros queríamos revisar todo, y ya Osorio Chong dice, no, nosotros solamente estamos invitando a la CNDH para que solamente vaya a Iguala y con mucho gusto, pero que el organismo realice en solitario los cuarteles es algo que nosotros podríamos aceptar,
Pero claro, los de Ayotzinapa dicen, nosotros al revés, porque después anoche hubo un encuentro entre la gente de Ayotzinapa con el subsecretario Luis Miranda. Y les dijeron al revés, no, nosotros queremos la invitación para nosotros. Si nos acompaña la CNDH, qué bueno, pero nosotros somos los que queremos encabezar la revisión a Iguala y a todas las instalaciones que nosotros solicitemos que queremos ir a visitar. Y claro, pues ahí se quedó en un estado de indefinición, porque ni Gobernación puede garantizar que los de Ayotzinapa revisen todos los cuarteles y los de Ayotzinapa quieren exactamente todo lo contrario. Por cierto, en la reunión, ya sabe usted, ¿no? ¿Qué pasa cuando a ti te roban en tu casa? A mí me ha pasado, que de repente dices, denuncio a las autoridades, luego las autoridades me van a llegar a pedir dinero para dar resultados, ¿no? De que, pues sí, me robaron, pero pues mire, llega ahí un agente judicial y te dice, oye, pues yo te voy a conseguir todo y quienes te robaron y te voy a recuperar tus cosas y todo, pero pues ahí necesitas lubricarme porque tengo que hacer algunos gastos, etcétera. Bueno, dicen la gente de Ayotzinapa que les llegó un hombre y que les dijo, yo les garantizo que les encuentro a los estudiantes desaparecidos con la módica cantidad, hasta la tengo que leer, caray, es que la veo y no la creo, 110 millones de pesos, ¿me dan 110 millones de pesos? Y yo les encuentro a los muchachos desaparecidos. Fueron, lo denunciaron y hasta ahí se quedó la denuncia. Luis Miranda se quedó de, ok, aquí tomo nota. Obviamente le dieron algunos detalles de quién les había pedido este pequeño estímulo para poderlos encontrar y con ello todo se quedó en Gobernación. ¿Quién fue? No lo sabemos, no lo sabemos, no se lo puedo informar. Gobernación está asumiendo compromisos que no puede cumplir y Ayotzinapa está pidiendo cosas que aparentemente se están saliendo de cauce, porque ellos dicen, nosotros no confiamos en los reportes que nos da la autoridad sobre las pesquisas que se están realizando para encontrar a nuestros hijos y entonces queremos hacerlo por cuenta propia. Y esto es un desgobierno, También le quiero decir que la PGR apeló el auto de libertad en contra de 11 personas que fueron arrestadas en manifestaciones que se hicieron por el tema de Ayotzinapa en el Zócalo el pasado 20 de noviembre. ¿Se acuerda usted que días previos quemaron la Puerta Mariana en Palacio Nacional? Después el día 20 hubo otra manifestación. El juez consideró insuficientes las argumentaciones de la Procuraduría para meter a estas personas a la cárcel. Dice que no había suficientes formas de comprobar que todo esto fuera como para sostener la prisión de las personas que fueron remitidas a las autoridades y entonces dice que van a apelar. Ahora, esto fue el 20. Se supone que hay días que por previsión de ley se dan como para que se llegue a una determinación sobre si procede o no un arresto, pero estamos a 16 de enero y a partir del día de ayer fue que la Procuraduría General de la República dijo, nosotros apelaremos a la decisión del juez para ponernos en libertad. Yo me imagino que están, como dicen los clásicos, en tiempo y forma para poder decir que todavía podrían meter a la cárcel a los que ya un juez logró su liberación a través de la falta de argumentación para sostener los dichos de las autoridades, las acusaciones, y con lo mismo otra vez tenemos otro proceso judicial en una absoluta dilución de la realidad, porque están diluidos en su realidad. Por un lado hay acusaciones que no son fincables y por el otro lado hay jueces que no pueden sostener el tener presas a personas bajo la presunción de ley, que en este país cualquiera es inocente hasta que no se cumpla con todo lo dispuesto para demostrar una culpabilidad. Esto es un principio legal que no se puede abandonar. En fin, esto es, digamos, la principal, lo que tenemos que saber de un país en donde todos los días estamos teniendo formas y expresiones violentas
en lugares como Oaxaca, en lugares como Guerrero, en lugares como Michoacán, en lugares como el Estado de México, y así me voy en diferentes puntos del país. ¿Sabe qué? Duele cuando el presidente sale y dice, este es un país en donde ya se respira la paz, que es nuestra principal carta de presentación para ante el mundo hacer sentir que en México hay un Estado de Derecho. No lo hay, no lo hay, por más que me traten de decir, no lo hay. No hay un Estado de Derecho en México, ni por parte de la Federación, ni por parte de los estados, ni por parte de los municipios, porque también de los municipios le tengo algunas otras historias. Vamos con lo importante. Hasta el momento han renunciado 24 directores de distintas escuelas del Instituto Politécnico Nacional, como se acordó con los estudiantes el mes pasado. Le voy a dar algunos datos que la verdad no entiendo bien porque la explicación que se da no abona a las que se contraponen para tratar de ver que la economía mexicana está garantizada. Ahí le va. Dice Hacienda que el problema para nosotros los mexicanos en nuestra economía y nuestro gasto no va a ser el 2015, va a ser el 2016. Aquí hace 2 días el jefe de análisis de Vector nos vino a decir Rodolfo Navarro, estrategia de análisis de Vector, que el problema sería 2016, que en 2015 había coberturas y que en 2016 con un precio del petróleo deprimido tendríamos problemas los mexicanos para sostener el ingreso que avalaría o sería parte del sustento del gasto público para un año, en este caso para el 2016. Dice Hacienda que asegura tener una cuenta de recursos por 51,000 millones de pesos para compensar la caída de los ingresos por el desplome del petróleo. Y ahí va lo primero que no entiendo. Si dice que tiene 51,000 millones de pesos para cubrir la caída de los precios del petróleo, me pregunto, bueno, pues ¿qué no teníamos una cobertura? Y si este dinero es para el año que entra, esta reserva, ¿de dónde salió? Dice que estos recursos son parte del Fondo de Estabilización Petrolera, que garantizaría los recursos de las participaciones de los estados de la República para el año que entra. 51,000 millones de pesos, póngalo ahí, en esta reserva. Insiste en que en este año, dice Hacienda, no va a haber ningún tipo de descalabro para nuestra economía porque tenemos la cobertura como tal. Los precios del petróleo están deprimidos, pero la cobertura que hoy tenemos en el 2015 ya no la vamos a poder comprar en el 16 si se mantienen precios por abajo de lo estimado. Ya aquí también le hemos dicho que esta baja de petróleo que pudiera ser volátil, es decir, hoy estamos en los niveles de los 30 medios y si estos niveles de los 30 medios para marzo estuvieran en los 70, pues no había ningún problema. No, el problema es que los árabes pretenden mantener los precios deprimidos del petróleo por tiempo indefinido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el petróleo va a estar abajo en el mediano y en el largo plazo. Esos precios de los $100 el barril no serán precios a los que lleguemos en el corto plazo o en el mediano. Esto lo veremos después. ¿Cuándo es después? No lo sabemos. Pero aquí estamos viendo cómo estamos empezando ya a escuchar de parte de Hacienda un discurso en donde dice, este año la llevamos, el año que entra no sabemos qué vamos a hacer. Eso es lo que están diciendo. Tuvieron miembros de Hacienda una reunión con la Comisión Permanente y ahí estuvo Fernando Aportela, que es subsecretario de Hacienda, y también estuvo el señor Miguel Mesmacher, que es el subsecretario de Ingresos, y estuvieron hablando de la caída de los precios internacionales del crudo. Dicen estos dos funcionarios que la caída de los precios internacionales abrió un boquete de 54,000 millones de pesos al país. A ver,
Pues no, que había una cobertura. Y si se abre un boquete de 54,000 millones de pesos, ¿que se abre boquete o no se abre? Y si este boquete se abre, es nada más, miren, la compensación petrolera, la cobertura y su compensación petrolera, nos garantiza un precio de $76.20. Y para llegar a los 79 ya nada más tendríamos que abonar en un cachito de un poquito más de $2. Pero si dicen Mesmacher y Aportela que hay un boquete de 54,000 millones y que 52,000 de esos 54,000 se van a compensar con los fondos de la reforma fiscal generados luego de que hay, según ellos en Hacienda, más aportación de contribuciones producto de la reforma fiscal con 52,000 millones, querría decir que si hubo un boquete, que no entiendo por qué se habla de un boquete, si se supone que estamos cubiertos, nada más tendríamos que compensar 2,000 millones entre los 52,000 que se dan por más tributación captada y 54,000 que es el boquete que se supone se abrió. Quiero yo entender. ¿Se abrió o no se abrió un boquete? Eso es lo que no entiendo. No entiendo si se abrió o no se abrió un boquete, porque si hay una cobertura, no tendría por qué ningún funcionario de Hacienda hablar en este momento de un descalabro. No tendría por qué haberlo. Pero vamos a pensar que de todas maneras hay una recaudación mayor, que no es cierto. No hay una recaudación mayor. ¿Usted piensa que lo que dice el presidente Peña Nieto es real? Dice, el presidente asegura que en los 2 años de su gobierno se incrementó el número de contribuyentes en un 20%, lo que demuestra la importancia de haber puesto en acción las reformas estructurales. 20%. Yo le dije hace unos meses que lo que iban a hacer en el SAT era lo siguiente. Iban a tener el número de contribuyentes, digamos definido, el universo del número de contribuyentes. Y después iban a meter los números del CURP. Y la suma de contribuyentes más los números del CURP iban a aparentar que tendríamos una recaudación mayor porque habría un mayor número de contribuyentes, pero estamos llegando a ver que lo que se está haciendo ahí es una redundancia. Muchos de los números del CURP responden a los contribuyentes que ya estaban registrados y por lo mismo se trata de hacer pensar que hay mayor número de contribuyentes. Eso no es cierto. Y de que hay mayor recaudación tampoco es cierto, porque muchas empresas se están tronando, o muchas empresas están en inactividad, o muchas empresas están dormidas. Y si a mí me dicen hoy que la recaudación ha aumentado en estos 2 últimos años, en primer lugar, no puede ser en 2 años, porque en el primer año no hubo reforma fiscal. Si acaso empieza a haber la aplicación después de que ésta se dio a conocer, cuando tendríamos que empezar a sentir los beneficios de la reforma fiscal hasta ahora. Pero ya el presidente habla de que por 2 años, los 2 años de su gobierno, todo se ha modificado para bien, hay mayor recaudación por la reforma fiscal. Cuando que de la reforma fiscal todavía estamos hablando de ella a finales del año pasado, para su puesta en marcha. En pocas palabras, menos recaudación, por un lado. En otras palabras, hay boquete por la baja en el precio internacional del crudo, y una tercera, habrá boquete por la cada vez menor producción petrolera en petróleos mexicanos. Dicho sea de paso todo esto, nada más le pongo a usted un escenario. Si para finales del año, que se tiene que elaborar el presupuesto de ingresos de la Federación para el año que entra, seguimos con precios como los que están ahora y no hay nada que los lleve para arriba, el año que entra va a ser un año que no se sabe cómo se va a cubrir. Porque lo que está diciendo Hacienda es, tenemos todo este año para pensar qué vamos a hacer el año que viene para compensar lo que no podremos ingresar por la vía de la venta petrolera, porque el precio estaría deprimido y ya no tendríamos cobertura. Y aparte, si se supone que íbamos a esperar mayor inversión extranjera para la reforma energética con precios deprimidos, muchos de los proyectos que en su momento podrían haberse presentado
ante esta reforma por parte de inversiones extranjeras, muchos ya no se van a presentar porque no habrá una viabilidad para que estos sean. Si en este momento el precio del petróleo está en $36 por barril y hay proyectos de aguas profundas en donde el costo de extracción es de $40 el barril, este tipo de negocios ya no se van a poder hacer y esto va a traer como resultado el que tengamos un año muy abajo. ¿Cuánto vamos a crecer en este año? Se supone que el 3.5. Ya algunas instancias internacionales hablan del 3.1 y estamos en 16 de enero. Si realmente hay boquetes y no hay formas en donde se estimule a la economía con una revisión profunda a esta catastrófica reforma fiscal que se presentó, con un SAT que se ha convertido en un verdugo para la actividad económica por la intimidación que hay para cobrar impuestos. Y aparte, otra le digo, adiós secreto bancario, adiós secreto bancario, porque todas tus operaciones, antes de que tú puedas reportar cualquier cosa, el SAT ya las conoce. Operaciones bancarias y operaciones con tarjetas de crédito, ya las conoce. O sea que olvídense de cualquier tipo de ámbito de confianza que pudiera haber entre una autoridad que lo que quiere es voltear a la clase media así boca abajo, sacar lo que sea de sus bolsillos y tratar de seguir adelante con lo que insiste el gobierno. No vamos a entrar en más déficit, ahorita le voy a decir por qué sí vamos a entrar en más déficit, sí vamos a entrar en más déficit. Y por otra parte, no va a haber mayor recaudación por aumentos a los impuestos. Pues nada más faltaba que hubiera aumentos a los impuestos cuando estamos como estamos en este momento. Lo que tienes que saber después de esta pausa. Un juez federal con sede en Brownsville, Texas, se pronunciará este mes sobre la legalidad de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama a favor de los indocumentados. Otra vez es Chiapas y otra vez se detiene un alcalde, otro alcalde. Este se llama Enoc Díaz Pérez, que es presidente municipal de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, allá en el estado de Chiapas. Este hombre fue acusado por 3 ciudadanos por tortura, abuso de autoridad, secuestro y actividades, asociaciones delictuosas. Nada más por estas 4 cosas. Ese es el Enoc. Ahí está Enoc Díaz Pérez, presidente municipal de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, acusado de estos 4 elementos: tortura, secuestro, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Nada más. Los hechos señalados ocurrieron el pasado 23 de diciembre. Se lleva la acción el día de ayer. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos encontró elementos probatorios que pudieran proceder en contra de este hombre y el Congreso Estatal aprobó un juicio de procedencia para ejercitar una acción penal en contra de Enoc. Hasta este momento, es demasiado pronto, no ha habido de parte de su partido político, el PRD, otra vez el PRD, ningún tipo de postura, pero hay otra vez otro presidente municipal que está en problemas legales. Al momento de su aprehensión se detuvo a 4 guardaespaldas que cuidaban la integración de este hombre y que otra vez es un miembro de un partido político en la izquierda que está teniendo deflexiones. En el PRD la gente, digamos, protagónica de ese partido político se está empezando a salir. El último importante que dio a conocer su decisión fue Armando Ríos Peter, que pudiera haber aspirado al gobierno del estado de Guerrero y que dijo: yo con el PRD así como está no jalo. Entre perredistas que se van y funcionarios públicos del PRD que se meten en estas broncas como este hombre acusado de 4 delitos
tan flagrantes como los que le acabo de citar, son pequeñas y grandes manifestaciones de un partido político que se encuentra en una crisis profunda, profunda crisis. ¿Quién representa a la izquierda hoy? Morena es quien representa a la izquierda hoy, y Andrés Manuel López Obrador está ganando batallas sin pelearlas, ganando batallas sin pelearlas. Otra de interés: entró en vigor este viernes, hoy, en un nuevo sistema penal acusatorio de juicios orales para delitos no graves. Aquí en la capital de la República Mexicana, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para esto capacitó a 3,283 funcionarios para que pudieran llevar a cabo esta labor de los juicios orales a través de algo que pretende en este sistema sajón, medio imitado, no es completamente sajón de impartición de justicia, por una razón. ¿Cuántos elementos intervienen en el sistema sajón de juicios orales? El juez, el fiscal que acusa, el abogado que defiende y un jurado ciudadano que da puntos de vista, que después de escuchar los alegatos somete al juez y el juez determina una sentencia absolutoria o condenatoria. Ese es el sistema sajón. El sistema que nosotros adoptamos, bueno, el que hemos tenido toda la vida es el derecho romano, que es por escrito. Fojas y 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 años y tiempo, y es una cosa espantosa. Ahora se supone que con los juicios orales todo va a ser más fácil. El esquema es igualito al sajón, menos el jurado. No tomaron en cuenta para diseñar el sistema de juicios orales a la ciudadanía, porque finalmente un jurado pues es la integración de ciudadanos que voluntariamente llegan ahí de manera neutral a tratar de llegar a una determinación sobre un caso específico. Aquí es en México, juez, fiscal que acusa, abogado que defiende y las partes. Nada más. No hay jurado. Bueno, el nuevo sistema establece primero que nada una unidad de mediación. Antes de entrar al juicio, lo que se va a tratar de hacer es poner, sobre estos delitos no graves, poner a la parte acusada y a la parte que finca la querella, tratar de ponerlas de acuerdo para que ni siquiera se entre al juicio oral. Una mediación previa. Entonces evitar tratar de arreglar el golpe, como en un choque. Y si no se llega a un acuerdo, entonces ya proceder a hacer un juicio oral. Y en el juicio oral, tratar de, en caso de que se llegue al juicio oral, tratar de ventilarlo lo más rápido posible. ¿Es un cambio importante? Sí lo es. Algunos magistrados, algunos ministros, piensan que el sistema de derecho romano, como se había venido llevando en México históricamente, es el mejor. Piensan que el juicio oral adolece de muchos defectos. Creo que tiene una gran ventaja desde mi punto de vista el juicio oral, y vamos a ver si usted va de acuerdo conmigo. La ventaja que tiene el juicio oral es que se desahoga en un tiempo más rápido. Y que, como es un juicio oral, se puede poner en evidencia todos los alegatos. Se pueden poner en evidencia. Hay que llevar testigos, hay que desahogar, hay que reclamar a través de cargos, etc. Pero ya no se hacen esos autos enormes, larguísimos, en donde fojas y fojas y fojas se acumulaban y después se alteraban incluso los resultados cuando el secretario del juzgado determinado, a la hora que le decían un sí, él ponía un no por escrito y confundía a muchas víctimas que en muchas ocasiones no tienen todas las herramientas como para poderse defender. Si bien es cierto, en México hay la previsión de tener siempre por parte del acusado un abogado de oficio, en el caso de los juicios del derecho romano como se llevaban antes del día de hoy, eran muy tortuosos y muy difíciles de entender y se metían en unos vericuetos en donde podían pasar años y años y años una persona en la cárcel sin siquiera tener encima una sentencia.
Y si no hay una sentencia, no podemos entender por qué una persona esté en la cárcel por tanto tiempo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el día de ayer hizo un vuelo, un express a el Instituto Woodrow Wilson en Washington, en donde se presentó como jefe de gobierno de una de las ciudades más conflictivas del mundo. Habló de sus experiencias en el Woodrow Wilson, de qué es lo que está haciendo para gobernar a la ciudad. Habló de su premisa de defender un salario mínimo mayor para que hubiera mayor dignidad de parte de las familias para poder vivir más adecuadamente y con más soltura y dignidad. Y después se regresó volado, y el día de ayer en el altar a la patria hubo la ceremonia, en la noche, en la madrugada prácticamente, hubo la ceremonia de la institucionalización de los juicios orales, estos que le acabo de dar a conocer. Con todo esto, estamos entrando en la Ciudad de México y algunos otros lugares de la República Mexicana han tomado el tema. El primero fue Chihuahua. Estamos entrando en una nueva era de la impartición de la justicia en el país. Yo creo que los juicios orales van a ser mucho más ágil a la justicia. Espero que así sea. Pero también espero de parte de la ciudadanía que venga alguna forma en donde sí estén constantemente reclamando que estos juicios orales se lleven en tiempo, en forma, con descargos y desahogos de argumentaciones y de alegatos que estén plegadas a un principio de derecho y de justicia. Espero que así sea. Si esto cambia, la forma de impartir justicia en México cambia y se hace. La justicia tiene que ser pronta y expedita. Si no es pronta y es lenta, y no es expedita y es dubitativa, no se avanza. Y México, si algún grito tiene el mexicano en este momento para reclamar de lo que no pasa en este país, es que México es un país injusto. Ojalá y esto venga a modificar mucho de lo que en México no se ha podido lograr, que haya un México justo. El México bronco no es por casualidad, es un México producto de muchas injusticias. Gracias por sus comunicaciones en Facebook. Carolina Medina, buenos días, saludos desde Chihuahua, padeciendo al gobernador más mañoso de todo México, a César Duarte. Acá estamos pendientes con la denuncia que presentó el licenciado Jaime García Chávez ante autoridades federales en contra del gobernador. Este hombre fue muy valiente y fincó responsabilidades en contra del gobernador en función de acciones que no van de acuerdo con la ortodoxia de la honestidad. Antes de seguir con el Facebook, en el Twitter, Roberto Ortiz, Roberaf, dice, estoy preocupado de sobremanera por la falta de ley y la impotencia del gobierno para imponer un Estado de Derecho, que es justo parte de lo importante que le dije al principio de nuestro programa. O sea, tenemos un país en donde hay lugares en donde la ingobernabilidad es más que evidente. Regreso al Facebook, Irma Rodríguez de Esquivel, soy de Monterrey y la verdad no estoy de acuerdo en las candidatas que propone el PRI o el PAN para el gobierno de Nuevo León. Quiero decirle que la candidata Ivonne Álvarez ya es candidata del PRI, pero quiero decirle que Margarita Arellanes del PAN no es la candidata del PAN. Todavía tiene que descartarse, ¿no, Enrique? O sea, que todavía estamos en un punto en donde esto todavía no está definido. ¿Cuál es la idea política? La idea política es confrontar a dos mujeres jóvenes, de buena presencia. He hablado con algunos regios y me dicen, no es posible que este sea el grado de nuestra política en Nuevo León. No es posible que lleguemos a tener como candidatas a gente tan bisoña. Yo no creo que por el hecho de que sean mujeres, no, bueno, pero de entrada no lo creo, tengan que ser hechas a un lado. No, al contrario, yo diría que qué maravilla que sean mujeres. Pero me dicen, es que hay gente mucho más capaz que pudiera haber sido el candidato. Por ejemplo, en el caso del PRI, en lugar de Ivonne Álvarez, me decían anoche un par de regiomontanos que estaban aquí conmigo en la noche en Niza Business Center, decían,
Caray, pues ahí estaba Benjamín Clarión, que fue un hombre que como interino mantuvo a la delincuencia derechita, un tipo que enfrenta los problemas, que es claro, que es serio, que dice las cosas, y que lo hicieron a un lado. ¿Por qué? Pues porque Rodrigo Medina, el gobernador, le dijo al presidente que quería que fuera Ivonne Álvarez, que seguramente cuando entre, en caso de que ganara el gobierno del estado, pues le va a cuidar las espaldas a Rodrigo Medina, como luego suele suceder. Será interesante ver otra cosa. Francisco del Pozo, en YouTube, será cosa de los nuevos tiempos, pero no entiendo por qué los alumnos determinan decidir sobre quiénes dirigen las escuelas en el Politécnico. Yo cuando veía todo esto del Poli, me recordaba tiempos de cuando yo fui a la escuela, ¿no? Y no tengo que remontarme a tiempos prehistóricos de cuando yo fui a la escuela. Pues cuando ustedes fueron, muchachos, a la escuela, aquí los jóvenes que tengo alrededor de mí trabajando, pues el director era el director, y el maestro titular era el maestro titular, y los maestros de las diferentes materias eran los maestros de las diferentes materias. Y de repente aquí llegan, no, a través de la asamblea hemos decidido, general, hemos llegado a los resolutivos, en donde de entrada lo que exigimos es la salida de nuestro director. Oye, ¿de dónde, no? Pero bien, así, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, y parece que junto con las ciencias también la sociedad, que aquí los alumnos están patos tirándoles a las escopetas, y que creo que en toda acción de educación lo primero que se debe de aprender es la disciplina. Ahora, dicho sea también de paso, en estos tiempos y en todos, lo primero que tiene que ver de parte del educador, en este caso de la autoridad educativa, es respeto. Y también supimos, en el caso del Politécnico, de algunas chavas que fueron hostigadas y que les hicieron bullying, directores de escuelas de los politécnicos, para intimidarlas en el ámbito de propuestas no adecuadas, para no decir de propuestas sexuales. Esta es parte de lo que le tenía que comentar, de cosas que están empezando a verse aquí en la capital de la República Mexicana como temas interesantes, de los juicios orales, y de otras como la continuada forma de desprestigio que hay en el PRD por integrantes de la condición popular de estas personas para llegar al poder y hacer atropellos por todas partes en las acusaciones que se le hacen a este presidente municipal en Chiapas. ¿Vamos con algunos trending topics o qué vamos, mi querido? Sí, ahí está, me hacen así. El 16 de enero de 1991 inició la Guerra del Golfo Pérsico, con ataques por parte de las fuerzas multinacionales en contra de objetivos del ejército de Saddam Hussein.